Mi nombre es Ismael Eli Velázquez y hoy les voy a hablar sobre las fases del PEC que hicimos en la materia de lengua y comunicación. En la fase 1 del PEC hicimos un escrito concientizándonos a nosotros mismos donde habláramos sobre el cuidado del agua y cómo afecta que desperdiciemos el agua de 2 cuartillas. En la tercera fase hicimos una guía de exposición oral sobre el cuidado del agua. En el PEC de Humanidades, la fase 1 se trató de diseñar y aplicar estrategias para el uso eficiente y ahorro del agua potable dentro del plantel, elaborando 3 estrategias y diseñarlas y que fueran factibles para diseñar en diferentes áreas de las instituciones o casas. Diseñando cosas para colocar en las escuelas, para reutilizar el agua que caía de la lluvia. En la segunda fase hicimos una exposición en una institución. Por ejemplo, mis compañeros y yo hicimos una exposición en un kinder diciendo por qué es importante cuidar el agua y las estrategias que implementamos en la primera fase para poder no gastar tanta agua. En la tercera fase del PEC hicimos una infografía donde redactamos todos los PECs de las materias con imágenes y su uso detalladamente. En el PEC de conservación de la energía y sus interacciones con la materia, hicimos un reporte de investigación sobre las técnicas de captación y almacenamiento del agua pluvial y de aparatos de enfriamiento de mini split. En la segunda fase hicimos una exposición en una institución. Por ejemplo, nosotros fuimos a exponer a una escuela sobre lo que pasaría si el agua se acabara y redactando sobre el uso eficiente del agua y cómo podríamos ahorrarlo, y mostrando las estrategias o las evidencias que habíamos puesto en la primera fase del PEC. En la última fase del PEC hicimos una maqueta que iba diseñada a un prototipo sobre el agua pluvial o de mini split para poder recolectar el agua que cayera de la lluvia y esa agua se pudiera utilizar para otras cosas y no se desperdiciara en sí, trayendo todo, haciendo nuestra casa y colocando las cosas que ocupamos para poder hacer ese prototipo en nuestra casa y cómo lo implementamos, y un reporte sobre ello. Buenos días, mi nombre es José Miguel Pérez Ríos y a mí me tocó el taller de ciencias. En la primera fase hicimos una infografía sobre un prototipo para el ahorro y uso eficiente del agua del mini split y explicando cómo se iba a reutilizar y cómo iba a funcionar el prototipo. En la segunda fase lo que hicimos fue hacer el prototipo con materiales reciclados y lo teníamos que implementar en una casa y verificar que funcionara. En la tercera fase teníamos que realizar una maqueta del prototipo que funcionara, que reutilizara el agua de los mini splits. Y también me tocó el proyecto escolar comunitario de cultura digital. En la primera fase no tuvimos proyecto. En la segunda fase tampoco tuvimos un proyecto. En la tercera fase hicimos un reporte sobre el ahorro y uso eficiente del agua y cómo reutilizarla, cómo reciclar el agua y cómo podemos cuidar el agua. Mi nombre es Ismael Eli Velázquez y hoy les voy a hablar sobre las fases del PEC que hicimos en la materia de lengua y comunicación. En la fase 1 del PEC hicimos un escrito concientizándonos a nosotros mismos
donde habláramos sobre el cuidado del agua y cómo afecta que desperdiciemos el agua, de 2 cuartillas. En la tercera fase hicimos una guía de exposición oral sobre el cuidado del agua. En el PEC de Humanidades, la fase 1 se trató de diseñar y aplicar estrategias para el uso eficiente y ahorro del agua potable dentro del plantel, elaborando 3 estrategias y diseñarlas y que fueran factibles para diseñar en diferentes áreas de las instituciones o casas. Diseñando cosas para colocar en las escuelas, para reutilizar el agua que caía de la lluvia. En la segunda fase hicimos una exposición en una institución. Por ejemplo, mis compañeros y yo hicimos una exposición en un kinder diciendo por qué es importante cuidar el agua y las estrategias que implementamos en la primera fase para poder no gastar tanta agua. En la tercera fase del PEC hicimos una infografía donde redactamos todos los PECs de las materias con imágenes y su uso detalladamente. En el PEC de conservación de la energía y sus interacciones con la materia, hicimos un reporte de investigación sobre las técnicas de captación y almacenamiento del agua pluvial y de aparatos de enfriamiento de mini split. En la segunda fase hicimos una exposición en una institución. Por ejemplo, nosotros fuimos a exponer a una escuela sobre lo que pasaría si el agua se acabara y redactando sobre el uso eficiente del agua y cómo podríamos ahorrarlo, y mostrando las estrategias o las evidencias que habíamos puesto en la primera fase del PEC. En la última fase del PEC hicimos una maqueta que iba diseñada a un prototipo sobre el agua pluvial o de mini split para poder recolectar el agua que cayera de la lluvia y esa agua se pudiera utilizar para otras cosas y no se desperdiciara en sí, trayendo todo, haciendo nuestra casa y colocando las cosas que ocupamos para poder hacer ese prototipo en nuestra casa y cómo lo implementamos, y un reporte sobre ello. Buenos días, mi nombre es José Miguel Pérez Ríos y a mí me tocó el taller de ciencias. En la primera fase hicimos una infografía sobre un prototipo para el ahorro y uso eficiente del agua del mini split y explicando cómo se iba a reutilizar y cómo iba a funcionar el prototipo. En la segunda fase lo que hicimos fue hacer el prototipo. Hola, soy Peña Posada y en la primera progresión en matemáticas hicimos una bitácora, en la segunda hicimos un reporte en digital y en la tercera también hicimos un reporte en digital.